al otro lado de la línea, nos acompaña justamente Jorge Herrera. Él fue expresidente de la CONAIE, una organización muy importante a nivel nacional, y también fue candidato a estas elecciones del movimiento Pachacuti. Jorge Herrera, buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, un saludo cordial a ustedes, a quienes hacen este medio de comunicación muy importante, y a la audiencia, pues un saludo cordial. Muy bien, vamos directamente al grano en esta materia, y es que hay un asunto bastante importante, una resolución que se generó ya con fecha del día de ayer, en donde exactamente se decía de que se deja sin efecto el Congreso de Pachacuti. No sé si es que efectivamente ustedes tendrán conocimiento de aquello y cómo lo toman. Es la resolución número 004 de fecha 3 de mayo del año 2023 en la capital de la República. Le voy a preguntar directamente a usted en esta parte que señala este análisis. Si existió intromisión, irrespeto, violación a los principios democráticos. ¿Existió esto en este Congreso de Pachacuti? ¿Intromisión, irrespeto y violación a los principios democráticos? ¿Se dio esto en un Congreso o no? Sí, efectivamente el Congreso del 29 en la ciudad de Puyo, en la mañana empezó con normalidad, cuando en horas después el forcejeo, el ingreso masivo a las juntas electorales, hubo una alteración, y en un momento determinado en el tribunal electoral, donde estaba presidiendo el presidente del tribunal electoral, en un momento llegó a dirigir el presidente de la CONAIE. Entonces se causó, digamos, todo un desorden cuando las juntas electorales estaba ya en momentos de sufragio. Las personas que ingresaban y salían. Hasta ahí no había inconveniente, pero cuando ya después ingresó toda la gente, había bastante gente, el coliseo quedó pequeño, entonces prácticamente en un determinado tiempo no se perdió las juntas electorales, era solamente lleno de las personas en ese coliseo, y en ese entonces seguía las votaciones, pero no sabíamos dónde estaban las juntas electorales. Entonces eso es un tema que queda en duda para la sociedad, queda en duda a nivel interno del movimiento Pachacuti, para los simpatizantes adherentes, que somos más de 500,000, que somos parte del movimiento Pachacuti. Queda no claro estas elecciones que se llevó a cabo el día 29. Esta intromisión, Jorge Herrera, se dio con un solo objetivo, le pregunta a usted, con el fin de favorecer a uno de los candidatos. Bueno, estuvo claro que por parte de la CONAIE hubo un candidato que obviamente la gente que estaba en ese espacio estaban respaldando en su mayoría, digamos, estaban respaldando, obviamente que no votaban tampoco, pero respaldaban a una candidatura, y eso hizo que cause prácticamente la situación de alteración en un proceso democrático normal. Y esto se puede decir que obviamente en una medida de presión, porque el momento que la gente iban sufragando o dando su voto para uno u otro candidato, ya no resultó secreto, porque ahí toda la gente estaban a su alrededor, de cierta manera, presionando para que vote para uno u otro candidato. Entonces, estos son hechos que no es una cuestión de Jorge Herrera, sino es una cuestión de que fue visible a nivel de todos los medios de comunicación, en momentos incluso cuestiones de enfrentamiento físico, incluso verbales, que causó en ese entonces queda mucha duda de las conclusiones de los resultados de estas elecciones pasadas. Jorge Herrera, el despelote, entonces le voy a hablar coloquialmente, el despelote aquí se dio para favorecer a Guillermo Churuchumbi. Bueno, eso está siendo, digamos, notable, porque el ingreso, si es que fuese una votación con calma, como se esperaba, para uno u otro candidato, en principio tiene o hubiese tenido la legitimidad.
pero si es que se desenvolvía las votaciones como habían planificado el Tribunal Electoral, donde la gente normalmente ingresaban, daban su voto y salían y iban por provincias ingresando, y no había mayor confusión porque eran 50 delegados por provincia. Algunas provincias obviamente no trajeron las delegaciones completas, siendo que tenían un cupo de 50 delegados, habían llegado algunos 15, algunos 25, algunos 30, que muy pocas provincias habrían llegado con delegaciones de 50 personas. En su mayoría no llegaron las delegaciones de los 50 oficialmente, que los que estaban calificados en la lista de los padrones, los que tenían que dar su voto. Entonces la gente que llegaron ahí a este congreso, que no estaba mal obviamente para participar, que vinieron tanta gente que no prácticamente tenían el voto, no daban el voto, y eso, digamos, causó en un momento determinado favorecer en cierta manera una presión para un sector o un candidato. No creo que ya estaba planificado todo esto, Jorge Herrera, porque, digamos, pongamos en un escenario de que no hubiese sido favorecido con el voto del movimiento Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, y tenían que generar este escenario de intromisión, este escenario de caos, para de una u otra manera terminar favoreciendo a Guillermo Churuchumbi, que es el candidato de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. ¿No cree que todo esto ya estaba planificado? Obviamente la gente no llegan pues así, por así, sino hay una base de organización, de una planificación que puedan asistir en ese día. Insisto, dejando de claro a la sociedad de que no está malo que la gente participe, y además los congresos en la historia del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, han sido que la gente se acercan por lo que se sienten parte de esta estructura, porque se sienten parte de una causa, de un planteamiento, de un proyecto político, y que hoy por hoy en este congreso que se llevó a cabo el 29 de abril, dejó mucho que decir, porque los congresos en los otros tiempos han sido los congresos que tenían el carácter de analizar, de pedir la rendición de cuentas del comité ejecutivo saliente, resoluciones que permita resolver los problemas y las funciones que llevan adelante la nueva nuevo consejo entrante y todas esas cosas. Ha sido en los otros momentos, pero esta vez no se tuvo eso. Muy bien, ¿qué tan peligroso viene a ser esta imposición por parte de quienes generaron estos caos, esta intromisión en este Congreso de Pachacuti? Parece que el pensamiento único es lo que debe de regir en esta organización política, Jorge Herrera. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que aquí siempre se ha caracterizado el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, siendo plural, siendo incluyente, y sobre todo sabiendo respetar pensamientos distintos de cada ser humano, de cada persona, posiciones distintas, que en su momento es bueno, y así se los ha hecho en debatir cuestiones que tengan que ver en resolver los grandes problemas del país, porque no solamente el Pachacuti es creado como una herramienta política de lucha para resolver los problemas, o una propuesta desde los indígenas para los indígenas, sino una propuesta en función de la realidad económica de la mayoría del pueblo del Ecuador. Entonces, pensar que de pronto una persona puede imponer eso es, digamos, una cuestión que no es adecuado ni aceptable a nivel interno, pero en su momento dado actores, acciones que no han permitido llegar a consensos, no han permitido un desenvolvimiento que debe ser y mostrar sobre todo a la sociedad de manera transparente, porque eso ha sido la característica del movimiento Pachacuti y el movimiento indígena. Insisto, en los otros tiempos, bueno, siempre ha habido dificultades, no es que ha sido todo una maravilla, siempre ha habido dificultades, pero no a la altura que últimamente se llevó a cabo el día pero Jorge Herrera, 29 del mes pasado.
Jorge Herrera, ¿no cree que Leonidas Issa es el que está imponiendo este pensamiento único? Porque si no le gustan los otros candidatos, pues hay que generar el caos, hay que generar esta intromisión para que un proceso democrático termine manchado de esta manera, con agresiones entre ustedes mismos, entre las nacionalidades, y las discrepancias entre los pueblos indígenas, cuando debería de ser todo lo contrario. Entonces, por eso le pregunto a usted, ¿no cree que el causante de todo eso, quien está pasando factura al movimiento indígena, es el ingeniero Leonidas Issa? Lamentablemente, actitudes que la sociedad a nivel interno y a nivel externo lo evalúen. A mí personalmente no me gustaría hablar en términos personales de pronto, porque en la actitud, lamentablemente o suertemente, o por las circunstancias de la vida, de los momentos que se dio, ya está más de un medio periodo de funciones como presidente de la CONAIE, y obviamente los efectos que van presentándose ya se irá a futuro evaluando y viendo también ahora cómo se está, digamos, actuando, porque antes efectivamente no había este tipo de actuaciones de cierta manera que cause violencia a nivel interno. Todo lo contrario, insisto, ha habido posiciones distintas, pero que a la final se ha resuelto y no ha habido confrontaciones graves a nivel interno, que no está bien para la imagen del movimiento indígena y el movimiento Pachacuti. ¿No cree que usted está permeándose, porque los han calificado de todo en este Congreso, inclusive de infiltración del correísmo, con cuadros del correísmo para tomarse el movimiento Pachacuti? Ahí está Guillermo Churuchumbi, usted sabe que también fue candidato a Pichincha, y cuál es la relación con Cholango y también con el asambleísta de UNE, Zulcuango. Entonces, ¿no cree que va por ahí? ¿No cree que el correísmo está poniendo cuadros y dirigentes indígenas para tomarse el movimiento Pachacuti con esta trilogía que le estoy indicando, Jorge Herrera? Que deja en dudas, efectivamente deja en dudas, no porque lo manifiesta Jorge Herrera, sino por acciones que ha sido público este cuestionamiento. Incluso en ese día había una parte que decían, cuando el presidente de la CONAIE iba dirigiendo algunas palabras, una parte de la gente iba manifestando fuera Correa, y por otra parte también había la respuesta fuera la cista. O sea, ese tipo de cosas es lo que nos preocupa, que efectivamente hay a nivel interno que se está la sociedad cayéndose una trampa. Yo les diría que se está cayendo en una trampa de dividir a nivel interno, y que trasfondo hay operadores, entiendo, que está llevando a causa a nivel interno para mostrar que el movimiento Pachacuti se encuentra débil y que en su momento va a ser necesario unirse entre las izquierdas. Eso es, digamos, una lectura que se está presentando en los últimos días, pero yo personalmente, como Jorge Herrera, estoy bien claro, estoy bien firme. Nosotros partimos de una propuesta política de lucha, con un plan programático que tenga que ver en resolver los problemas no solamente de forma, sino de fondo en materia económica, social y política en el Ecuador, y que no es aceptable en pretexto de que haya una propuesta o una posición de izquierda camuflada, como estoy hablando en nivel de los gobiernos pasados, decir que somos de izquierda y que eso tenga que incidir o influir en el movimiento Pachacuti. Todo lo contrario, yo estoy en contra de esas estrategias que un político tiene que dar una lectura, y al menos estamos claros que eso no puede pasar. No podemos aceptar que el movimiento Pachacuti tiene una historia, tiene una raíz que tiene y se caracteriza por ser un movimiento de ideología, obviamente, de izquierda, y que somos una segunda fuerza, que al menos estamos considerados en estos tiempos, y que si tenemos la capacidad de buscar alianzas con la mayoría de la ciudadanía que necesita cambios, y que efectivamente preparar un gobierno para 2025 que tenga que ver un gobierno del pueblo. Jorge, pero no a pretexto de una posición de izquierda vamos a ser, digamos,
tal vez entrometidos por parte de otra intención que vendría por otro lado. Eso no lo vamos a permitir, eso no es aceptable, eso están diciendo, lo han dicho de manera pública, que están en un medio de cuestionamiento y que como hay un dicho popular, es decir, si el río suena, algo, piedras trae, algo así, es un dicho muy popular. Bien, Jorge, entonces, Jorge, pero dentro del movimiento Pachacuti y dentro de los actores que han estado ahí, y uno de ellos es Churuchumbi, que es el candidato de Leonidas Sisa, pues han venido coqueteando con el correísmo, a usted le consta, porque usted mientras hacía campaña por Yacu Pérez en las elecciones presidenciales anteriores, Leonidas Sisa se reunía desde Bolivia, después en Macas, después salió cercano a Andrés Arauz y todo eso. ¿No cree que estos actores le están haciendo mal al movimiento indígena? efectivamente, esto es claro, insisto, no es una expresión quizás distorsionada o pensada desde una idea de Jorge Herrera, sino acciones, actitudes que deja en duda. Y por eso, este momento, los adherentes, la sociedad, aún todavía está en la esperanza de que se lleve un nuevo Congreso y que efectivamente quite estas dudas cuando de manera democrática las personas que vengan, los delegados, pongan o se decidan dar un voto para uno u otro candidato, permita mostrar a la sociedad de que hay una elección de un comité ejecutivo que llevará adelante, hacia adelante, que tenga legitimidad y no lleve a dudas. Si nuevamente será ratificado, pues ya es la voluntad política de las personas, pero hasta este momento queda dudas a nivel de esta candidatura que viene en este Jorge, caso impulsado por la CONAIE. Perfecto. ¿No cree que hay filipillos ahí? Yo recuerdo que usted utilizó esta expresión y sí se acuerda en qué contexto la utilizó usted, pero usted lo dijo, que dentro del movimiento indígena existen filipillos. Yo le pregunto a usted, ¿dentro del movimiento Pachacutic también hay los filipillos o no? Obviamente que habrán infiltrados, más que filipillos también, habrán infiltrados que estén haciendo operaciones para que haya divisiones. Y en ese sentido, yo como Jorge Herrera, como expresidente de la CONAIE, mantendré firme en sostener una propuesta política histórica, y así me he presentado en estas elecciones que pasó, siendo un candidato que no respondo a un cuestionamiento ni del correísmo ni del lacismo, sino un Jorge Herrera con la lista C, un auténtico Pachacutic, porque nosotros fuimos los fundadores del movimiento Pachacutic, y que en este sentido, como el movimiento Pachacutic viene creciendo, hay una serie de acciones escondidas que vienen a hacer daño al movimiento Pachacutic, y eso es prácticamente que tenemos que ir a futuro reorganizándonos, obviamente los verdaderos Pachacutics, sosteniendo la propuesta política. Jorge Herrera, le pregunto esto de manera directa sin irme por las ramas. ¿Cree que el diablo paga mal a sus devotos? Usted, cuando fue presidente de la CONAIE, trabajó durísimo por Leonidas Sisa para que él vaya al movimiento indígena, al MIC, ¿no? Y después de aquello, después de que usted desde la CONAIE trabajaba para que Leonidas Sisa un poco resurja de aquello, se le vira. Y no solamente en esta situación de no apoyarlo a usted, de no pagarle con la misma moneda, así como usted lo apoyó cuando fue presidente de la CONAIE, para que sea visibilizado Leonidas Sisa en el MIC, ¿no? Y no le pagan no solamente en esto, sino también en las elecciones seccionales, en donde se generó una serie de problemas para descabezarlo nuevamente a usted. Le pregunto ahora directamente a usted, ¿no cree que el diablo pagó mal a sus devotos? Bueno, esto es, digamos, una cuestión que en la realidad de la vida, bueno, fue parte de mi equipo, el compañero participó en varios momentos de la vida, como siendo parte del equipo en mi tiempo en la presidencia de la CONAIE, y efectivamente uno tiene una visión no egoísta, sino siempre con una visión de que es necesario hacer la formación política
considerar a la juventud, tanto hombres y mujeres, considerar a los jóvenes que representan al sector mestizo, al sector académico, de que es importante ir construyendo una base social que tenga una visión de un cambio en el país, y eso lo hice, pero en su conciencia obviamente estará de cuánto uno también se ha podido cooperar en ese sentido, pero más allá de eso, yo, sabe, mi estimado periodista, no me acuerdo su nombre, pero decir que las cosas están al día, yo no me arrepiento, sino más bien todas las cosas buenas sigo impulsando, siempre estoy llamando a la juventud para que sean parte de un proceso, parte de la lucha, y que efectivamente hace necesario la formación política, porque hace necesario la gente honesta en el Ecuador, hace necesario actitudes de transparencia que den la confianza a los electores. En este sentido, las cosas se dio. Yo no quiero centrarme, tal vez pensar en analizar tal vez caprichos o de pronto pagar desde mi punto de vista. Yo lo respeto hasta donde se los ha podido apoyar y apoyado. Si él no lo hace, pues es su conciencia, pero más allá que un tema, insisto, personal, yo estoy siempre con una posición de una lucha por la causa social. Nuestra lucha ha sido siempre desde antes del año 90, después de los años 90, la lucha para resolver el tema de la tierra, de la justicia y la libertad. Es indudable su hoja de vida. Se ha logrado, pero la justicia social todavía no se ha resuelto. En este sentido, o sea, el compañero cumplirá, ya falta menos de la mitad de su tiempo, y lo que tenemos que es sosteniendo la base, que es importante, la estructura de la CONAIE. Muy bien, es importante su punto de vista, y usted dice, yo lo he hecho, yo lo he impulsado, pero que le paguen así, de esta manera, a Jorge Herrera, quien fue quien impulsó la carrera política, porque es una carrera política que tiene Leonidas Sisa, y por eso le nombraba los filipillos, y le hacía recordar su propia expresión, que en un contexto del correísmo fue usted quien le utilizó. Después de haberlo tenido en su equipo de trabajo, después de ayudarle a florecer en el MIT para que sea visible, y le paga con esta situación, le paga con deslealtad, descortesía y todo aquello que se le viene. Y hoy en día, en estas elecciones, fue el último mal pago que le hace a Jorge Herrera. Y sin embargo, usted dice, quedará en la conciencia de Leonidas Sisa. Yo vuelta lo traduzco de otra manera. Y quizás fue la expresión que le nombré anteriormente. Quizás puede ser considerado uno de los filipillos, cosa que usted no lo quiere decir. Bueno, no ha sido la forma de cómo quiero de pronto herir una susceptibilidad de cada persona. Yo siempre estoy pensando más allá de una cuestión personalizada, sino pensando en una situación social, porque esta es la realidad. Este momento en el Ecuador tenemos un gobierno que no da pie con bola, tenemos una situación que se campean la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia, la falta de fuentes de trabajo, la falta de políticas de incentivo para el sector agropecuario. La madre de familia, el padre de familia no tiene los medios para alimentar a su familia. Son cosas reales que a uno se le compromete a seguir luchando y alzando la voz por la gente que tienen esperanza en un liderazgo, en una persona como Jorge Herrera, y por eso estoy aquí, y por eso estoy dispuesto a seguir luchando, y yo no me siento perdido en ningún momento, sino siempre estoy motivado con todas las cosas que se va llevando adelante, porque lo otro es decir, simplemente yo he cumplido mi periodo y me voy a hacer mi vida de mi familia, preocuparme por mi familia, pero no, o sea, acá hay cuestiones muy preocupantes. Estamos hablando a través de este medio a las familias del sur del país y a nivel del mundo, estarán pendientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos conversando, pero a mí me queda, más allá de un tema de nombre del actual presidente de la CONAIE, me queda la esencia de respeto y de reconocimiento y la lucha de la gente que hicieron en el sur de Loja, en Saraguro, cómo se enfrentó con el correísmo,
cómo llevaron de la casa a los niños, a las madres de familia embarazadas, botaron en las volquetas, llevaron a la cárcel, nos quisieron quitar las sedes de la CONAIE, y para mí sí es una vergüenza si estaría pensando uno u otra persona de estar yendo atrás del correísmo o pensando que el Correa va a resolver el problema de este país. En ese sentido, de cierta manera, si usted me hace hablar estas cosas, me hace recordar un tiempo de indignación cuando murió en ese tiempo en la lucha por defensa de los territorios el Freddy Teixe, Bosco Bizuma, cuántos otros líderes que están en defensa de su territorio, de la vida, por el agua, por los derechos, a ellos fueron que fueron asesinados. Tuvimos más de 800 personas que en ese entonces fueron encarcelados, perseguidos, y me duele mucho de recordar esos tiempos de la gente del sur. Saraguro con más, digamos, visibilidad. Pero eso no se acuerda, Leonidas Sisa, Jorge Herrera. A nosotros. Entonces, sí, nosotros no podemos estar pensando, y yo personalmente no puedo estar pensando que la solución sea que vuelva, en este caso, la gente que robaron, que maltrataron y que hicieron todo, y pensar que eso sea la solución. Yo sigo pensando en la vida de Pachacuti, en la sociedad ecuatoriana y en el movimiento indígena del Ecuador. Así es. Esto no se acuerda, Leonidas Sisa, lo que usted acaba de decir no se acuerda, porque fue él quien aplaudió a Andrés Arauz con qué pena, el expresidente de la CONAIE. Qué pena, porque nosotros, yo como Jorge Herrera, llevé la agenda en ese entonces de la campaña presidencial de Yacu Pérez, no porque era una cuestión de una conveniencia personal, sino porque fue una decisión del movimiento Pachacuti, porque Yacu Pérez en ese entonces era del Pachacuti y ganó las primarias, porque ahí participó Leonidas Sisa, participó Jaime Vargas, Yacu Pérez. De los tres candidatos, en este caso Leonidas, Jaime Vargas, renunciaron a la candidatura, en este caso en las primarias, y Yacu Pérez en ese entonces gozó del apoyo mayoritario, pero que fue una pena. La sociedad no los va a perdonar, las bases no los va a perdonar, porque ellos al fin hicieron todo por el todo para que no se gane con Yacu Pérez, haciendo la fiesta con Andrés Arauz, que representa a la revolución ciudadana, al correísmo. Qué pena, y que se esté pensando todavía sostener esa idea de tener cariñitos por ahí con la línea mismo de la revolución ciudadana. No me cabe de ninguna manera en el movimiento Pachacuti. Perdonen que le estoy diciendo esto de manera pública, pero ese es el sentimiento de Jorge Herrera, ese es el sentimiento también, pienso, de la mayoría de la gente que estamos en la lucha de veras para resolver los grandes problemas del Ecuador y la lucha contra la corrupción. Bien claro nos queda, Jorge Herrera. Gracias a usted por atender esta entrevista con este medio de comunicación, siempre abiertos, nosotros siempre democráticos, aunque existen otros sectores que no lo es. Yo le quiero agradecer a usted por su sinceridad y la honestidad al momento de hablar con este medio de comunicación, con este servidor, que le gusta ir siempre de frente, no por las ramas. Por las ramas. Un gusto, buenos días, un abrazo a todos y a todas. A usted, ha sido Jorge Herrera.